Lo que invocamos en la escuela te helará, 5 historias escalofriantes que nunca contaron. La noche estaba oscura y las sombras abrazaban cada rincón del viejo colegio. Un susurro helado recorría los pasillos como un escalofrío que erizaba la piel. Los alumnos hablaban en voz baja, temerosos de que algo o alguien pudiera escuchar. Cuentan que una vez, en un aula olvidada, un grupo de estudiantes decidió convocar al espíritu de un antiguo profesor, don Ernesto. Al principio, todo parecía una broma. Pero cuando la mesa empezó a moverse, la risa se tornó en gritos. Los rostros de los chicos eran un cuadro de horror, ojos desorbitados, piel pálida como el papel. El aire se tornó pesado, casi irrespirable, como si una sombra se cerniera sobre ellos, a punto de atraparlos. La leyenda decía que don Ernesto había muerto trágicamente, solo y olvidado por sus alumnos. Su espíritu, atrapado entre este mundo y el siguiente, buscaba venganza. Los estudiantes, aterrorizados, intentaron huir. Pero la puerta estaba cerrada, un cerrojo invisible se había apoderado de su libertad. Uno de ellos, José, un chico siempre valiente, se armó de valor y gritó: «Si estás aquí, muéstrate». En ese instante, el silencio fue absoluto. Una brisa helada recorrió el aula y los objetos comenzaron a moverse de nuevo. ¡Pa! Un libro golpeó la pared. El murmullo de las hojas sonaba como un eco distante de susurros antiguos, revelando secretos olvidados. En un rincón oscuro, se vislumbró una forma etérea, un rostro arrugado lleno de tristeza. Los estudiantes estaban paralizados. No podían creer que lo que habían invocado se manifestara ante ellos. La figura levantó su mano y, como un relámpago, un grito desgarrador resonó en el aula, un lamento que atravesó el alma. Los gritos de sus compañeros se mezclaron con el eco del lamento, un coro de terror que reverberaba por las paredes. Nadie había estado preparado para eso. El tiempo pareció detenerse mientras una sensación de desesperación y pavor se apoderó de todos. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás en eso, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La figura de don Ernesto lentamente comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo, dejó una advertencia clara: no invocarás sin pagar el precio. Al instante, todos comprendieron que algo más oscuro acechaba. El terror se apoderó de la habitación, mientras una tensión palpable llenaba el aire. ¿Qué había querido decir realmente? ¿Y quién pagaría por eso? Todo aquello era solo el principio de una historia que prometía ser aún más escalofriante. El eco de aquel grito clamaba en la mente de los estudiantes mientras intentaban asimilar el horror que habían desatado. La figura de don Ernesto se había evaporado, pero su advertencia resonaba como un mantra ominoso, presagiando el destino que les aguardaba. Cada uno de ellos, paralizado, sentía un frío que no solo provenía del ambiente. Era algo de adentro, un miedo arraigado que crecía como un monstruo al acecho. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Ana, con la voz temblorosa. Su mirada se encontraba fija en la puerta, que parecía más sólida que antes, como si las sombras la estuvieran defendiendo. La desesperación inundó a todos, pero aún había esperanza. José, el más intrépido del grupo, no estaba dispuesto a ceder ante el terror. «Debemos intentar salir. No podemos quedarnos aquí», clamoró, mientras se acercaba a la entrada. Los demás lo miraron con dudas. El rostro de Tomás se encontraba pálido, como si la vida misma se le hubiera esfumado. «Si el espíritu de don Ernesto está aquí, quizás haya un modo de calmarlo, de escuchar su historia», propuso con incertidumbre. Las palabras no fueron bien recibidas. La idea de tener que interactuar nuevamente con lo desconocido paralizó a Ana, que prefería cualquier tipo de tortura antes que volver a enfrentar aquel horror. Mientras discutían, el aula se llenó de murmullos extraños.
Era un susurro que parecía venir de todos los rincones, una corriente de palabras inaudibles que pululaba como un enjambre. Un escalofrío recorrió el cuerpo de José al darse cuenta de que no estaban solos, que algo más habitaba en el aire, algo que respondía a su presencia. «Déjame en paz», gritó él de repente, pero su voz se perdió en el bullicio, apenas siendo escuchada. De pronto, la mesa del aula comenzó a moverse con violencia, y un trozo de la pizarra se rompió, como un grito mudo de lo incontenible. Un objeto voló hacia la pared y los chicos se encogieron, reacios a aceptar que el espíritu no estaba dispuesto a dejarles ir tan fácilmente. «No te vayas». «Esto fue un error», imploró Ana, desesperada. Quería que su voz se convirtiera en una especie de puente hacia la dimensión de don Ernesto, cualquier cosa para apaciguar a aquella presencia enfurecida. Pero la acción que siguió fue inquietante. Con un soplo frío, las luces del aula comenzaron a parpadear, y el ambiente se tornó tan denso que les resultaba difícil respirar. En medio del caos, una sombra emergió desde el rincón más oscuro, tomando la forma de un hombre. Era de nuevo el rostro de don Ernesto, pero ahora lleno de ira. «El precio se pagará, y no conocerán la paz hasta que lo hagan». Cada palabra resonaba en el aire como un golpe, y todos sintieron que la presión en sus corazones aumentaba. «¿Qué precio?», se atrevió a preguntar Tomás, su voz apenas un hilo. La figura de don Ernesto se inclinó hacia adelante, acentuando sus rasgos angustiados mientras señalaba directamente a José. «Te buscará, estarás marcado». «El ciclo no termina aquí», sentenció, antes de desvanecerse una vez más. El silencio se apoderó del aula, solo interrumpido por las respiraciones entrecortadas. Nadie podía entender lo que eso significaba, pero una certeza abría su mente: el terror que habían liberado lo seguiría, y no había forma de escapar a su destino. «¿Qué tenemos que hacer?», susurró Ana, sus ojos llenos de desesperación. Pero la respuesta era tan inmensa como el horror que les había sido revelado. Al caminar de regreso hacia la puerta, José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de él sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Acaso el sacrificio estaba en sus manos? ¿Qué tendría que hacer para liberarse de la presencia de don Ernesto? Las respuestas parecían estar más allá de su alcance, mientras nuevas sombras comenzaban a asomarse por los rincones del aula, y así, con el corazón apretado y un sentido de urgencia latente, sabían que esta historia apenas estaba desatándose y que su escalofriante viaje había tomado un giro que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Pagarían el precio o se convertirían en parte del oscuro legado de la escuela? El aula se había convertido en un laberinto de sombras y susurros. José, sintiendo el peso de la mirada de sus compañeros en su espalda, se quedó paralizado ante la puerta. Era como si la entrada tuviera vida propia, resistiéndose a ceder frente a su voluntad. La advertencia de don Ernesto resonaba en su mente: estar marcado significaba que había algo más que perder ahora. Tomás se acercó a él, su rostro iluminado apenas por el tenue parpadeo de las luces, esa danza macabra en la que se unían la condena y la esperanza. ¿Y si te buscamos a ti, a tu pasado? Quizás hay algo que desconozcamos, algo que pueda romper este ciclo, sugirió, sus manos temblando mientras hablaba. Ana, incapaz de soportar la idea, gritó: «Eso es una locura. Si el espíritu quiere algo de nosotros, no podemos arriesgarnos a buscar respuestas en la oscuridad. No sabemos lo que nos espera allí». Pero la intriga había tomado el control de José. «Tal vez sea la única manera de calmarlo», murmuró, su voz casi inaudible entre el bullicio de pensamientos. «No podemos seguir así. Este miedo, esta tensión, será nuestro final». Mientras la discusión crecía, el ambiente vibraba con una energía inquietante. Una sombra más se deslizó en la esquina, un contorno familiar que parecía cobrar vida. Con cada pulso de luz, se vislumbraron rostros, místicos y perdidos, atrapados en su búsqueda de liberación. Eran estudiantes, almas errantes de aquellos que habían cruzado el camino de don Ernesto antes de ellos. «Eran sus víctimas», murmuró Ana, horrorizada. «¿Qué te hace pensar que tú eres diferente, José? ¿Y si te consume igual que a ellos?». Los ecos de pánico reverberaban entre ellos, como si el aula fuera una trampa donde el tiempo se había detenido.
La angustia y el horror se entrelazaban mientras una risa burlona resonaba en el aire, como si el propio destino se estuviera riendo de sus desesperados intentos de resistir. Deberíamos seguir su historia, propuso Tomás, sin poder contener la emoción. Cada uno de nosotros ha llevado un fragmento de esta pesadilla, tal vez podamos encontrar las respuestas aquí, en el pasado. Bajo esa presión, José tomó una decisión. Voy a ir por la verdad. Si el espíritu busca un sacrificio, yo lo haré para liberarlos, dijo con una determinación naciente alzando la vista hacia sus amigos. Vamos a hacerlo juntos. No les podemos fallar a estas almas. Un grito resonó como un eco dentro de sus cabezas, atravesando el silencio que los envolvía. Era una advertencia, un temor primitivo que clamaba dentro de cada uno de ellos, pero ya no había vuelta atrás. La puerta, ahora brillando débilmente, parecía abrirse un poco más, invitando a José a cruzar el umbral hacia lo desconocido. La decisión fue tomada y mientras José se adelantaba, sentía como la oscuridad lo abrazaba. Con cada paso que daba, un frío intenso penetraba sus huesos, como si todos los brazos del pasado lo empujaran hacia un destino incierto. Ana y Tomás lo siguieron, temblando, con el corazón latiendo en un ritmo frenético. La chispa de esperanza, aunque tenue, se mantenía viva. Pero los murmullos aumentaban, y José no podía sacudirse esa sensación de que cada sombra los estaba observando, esperando. La incertidumbre pesaba en el aire, difícil de ignorar mientras cruzaban la puerta. El aula estalló en frío y oscuridad, y el eco de las voces perdidas resonó como un grito de advertencia. ¿Y si lo que descubrimos allí es lo que realmente nos marca? La respuesta danzaba en el aire, inalcanzable. Con el corazón latiendo en su pecho, José sintió un escalofrío que le atravesaba la espalda. Sabiendo que la búsqueda de la verdad apenas empezaba, se enfrentó al futuro con un nudo en la garganta, preguntándose qué horrores desenterrarían en su camino hacia la redención o la condena. La oscuridad los envolvió como un manto pesado, y mientras avanzaban, el aire se volvió denso, como si cada respiración fuera una lucha. Los susurros incrementaban, llenando sus mentes de imágenes confusas y temores indescifrables. José cerró los ojos un segundo, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar, pero al abrirlos, ahí estaban Tomás y Ana, tan pálidos como fantasmas. «Hay algo aquí», murmuró Ana, y su voz, aunque temblorosa, resonó en el frío ambiente. «Siento que nos observa». De repente, un sonido metálico retumbó en la distancia, un crujido como de cadenas arrastrándose sobre un suelo polvoriento. «¿Qué fue eso?», preguntó Tomás, su cuerpo rígido, preparado para huir, pero su mirada se mantenía fija en la penumbra adelante. Los ecos se transformaron en risas suaves, casi burlonas. José sintió que algo oscuro empezaba a incrustarse en su mente, una sensación de que nunca debieron cruzar el umbral. Fue entonces cuando un destello de luz captó su atención. Vieron una figura semitranslúcida en el centro del aula, una niña, con un vestido de otra era, su rostro pálido y ojos grandes, llenos de tristeza. ¿Sangre? ¿De verdad?, dijo Ana, retrocediendo. La figura, sin moverse, levantó una mano, señalando algo en la oscuridad. «Amiga, no. No mires», gritó Tomás, dándose cuenta de lo que la niña señalaba. Desde la sombra, emergió otra entidad, una figura más imponente y oscura, que parecía estar hecha de las mismas sombras. ¿Quién eres?, balbuceó José, sintiendo que el aire se le escapaba. La figura respondió con un susurro helado: «Soy parte de los que quedaron atrapados. La verdad no se puede ignorar, ni los pecados del pasado». Una carpetita antigua apareció flotando en el aire, abriéndose con un movimiento sutil. Las páginas pasaron rápidamente, mostrando imágenes de antiguos rituales y sacrificios. Cada imagen resonaba como un eco, llenando el aula de una energía inquietante. «La educación no solo se realiza aquí, en esta sala», murmuró la figura con un tono que ya no era de un niño, sino de una voz profunda, cargada de años. «¿Qué buscamos?», preguntó José, teniendo que elevar su voz para ser escuchado sobre los murmullos que llenaban el espacio. «¿Qué nos marcará?». «Las decisiones que tomas siempre marcan un camino. Un camino que puede llevarte a la redención o la condena».
La historia de cada uno de ustedes está escrita en estas páginas, contestó la figura. Entonces, las risas se detuvieron y un silencio reverberante llenó el aula, donde solo se escuchaban sus corazones latiendo, desesperados. ¿Y si el sacrificio no es lo que creemos? Preguntó Ana, su voz ya más firme. ¿Y si simplemente tenemos que enfrentar nuestros miedos? La sombra pareció reír de nuevo, pero ahora el eco era frío, cortante. Cada uno de ustedes tiene algo que pagar. No es suficiente con solo cruzar la puerta. Tienen que desenterrar lo que han enterrado dentro, dijo la figura señalando con dos dedos la oscuridad que los rodeaba. Tienen que elegir, ver la verdad o ser consumidos por ella. Sin tiempo para pensar, José se sintió impulsado a acercarse. La carpetita con las páginas parecía llamarlo. ¿A qué precios? Y en ese instante, una onda de energía los envolvió, volviéndolos a gritar, a chocar entre sí, hasta que todo se hizo negro. José despierta. Lo escuchó, mientras la imagen de la figura de la niña desvanecía y la oscuridad se evaporaba poco a poco. Sin embargo, un nuevo eco resonó en su mente: ¿la verdad está lista para ser revelada o solo más mentiras seguirán dividiendo tu destino? El aula empezó a cobrar vida nuevamente, pero algo se sentía diferente. La tensión en el aire había crecido y una sensación de que había cruzado una línea visible pero impredecible invadió sus cuerpos. Lo peor estaba por venir, y lo que habían desatado apenas comenzaba a revelarse. Todo se deslizó en un silencio tenso, y José, con la adrenalina aún palpitando en su pecho, sabía que la próxima pregunta dañaría aún más: ¿cómo nos enfrentarían? ¿Nuestros propios fantasmas? José despertó sobresaltado, sus ojos buscando a Tomás y Ana, pero ya no eran dos sombras pálidas en la oscuridad. Recobró la conciencia de inmediato, sus sentidos agudizados, como si el aire mismo le gritara que algo estaba fuera de lugar. La aula, que antes boqueaba ecos y misterios, ahora revelaba un ambiente inquietante pero sin la presencia de lo sobrenatural, al menos a simple vista. ¿Dónde están?, preguntó, su voz apenas un susurro entre los escombros de la realidad. Las paredes, antes cubiertas por una penumbra infinita, ahora parecían respirar, como si aguardaran la llegada de algo o alguien. Aquí escuchó a su izquierda. Era Ana, su rostro aún empapado en la angustia. Tomás, él se fue. El corazón de José se hundió. ¿Qué quieres decir con que se fue? No podemos separarnos ahora, respondió, el pánico comenzando a apoderarse de él nuevamente. Se irguió, buscando en cada rincón del aula, esperando ver a su amigo emergiendo de la sombra. Pero la realidad fue cruel, solo el eco de la voz de Ana acompañaba su desesperación. No lo sé, José. De repente, desapareció tras esa cosa, dijo Ana, apuntando hacia una esquina oscura en la que una sombra parecía despellejarse de la muralla. José sintió el escalofrío en su piel, una punzada helada que lo advirtió de los peligros que aún acechaban. Volvamos, insistió él, la voz temblando de firmeza mientras retrocedía hacia la salida, pero Ana lo detuvo. Espera. Necesitamos entender qué hicimos. La figura, las páginas. Laura dijo que teníamos que enfrentar nuestros miedos, pero ¿y si eso es lo que ahora hizo Tomás? A nivel consciente, José entendió lo que su amiga intentaba decir. Esta verdad era más inquietante que cualquier figura espectral. No podían escapar de su propia historia. Con un nudo en la garganta, miró a Ana a los ojos. Eran dos caminos. Podían enfrentar el horror que se desataba a su alrededor, o huir y permitir que los espectros del pasado arrastraran a Tomás al vacío. De repente, otro crujido resonó en el aula, esta vez más cerca, como si las mismas paredes lamentaran la ausencia de Tomás. ¿Lo escuchaste?, murmuró Ana con voz entrecortada. El miedo ardía entre ellos como un fuego incontrolable. Es como si, comenzó José, como si nos estuvieran llamando. Y antes de que pudieran procesar el significado de aquellas palabras, una corriente de viento helado recorrió el aula, trayendo consigo un murmullo que enviaba escalofríos a lo largo de sus espaldas. Se escuchó claramente: no puedes esconderte. Los ojos de Ana se abrieron desmesuradamente. Es Tomás.
Gritaron al unísono, y, sin pensarlo, se encaminaron hacia la dirección de la voz, ignorando la advertencia en su interior. Mientras corrían, la sombra en la esquina de la aula pareció moverse, tomando forma. Era un espectro, largas manos extendidas, un rostro sin características pero lleno de una intensa mirada que tiró de sus corazones. La verdad se ha despertado, y ahora deben enfrentar lo que han invocado, dijo, y el eco resonó, envolviéndolos en un abrazo opresivo. Ana temblaba. ¿Qué haremos, José? Su voz era un hilo de realidad en medio del caos. José miró a su alrededor, sintiendo el peso de los secretos y recuerdos que habían anidado en ese lugar, y comprendió que no había otra salida. Tendrían que enfrentar sus miedos, desenterrar las verdades ocultas que llevaban dentro. Solo hay un camino, dijo, sintiendo el fuego de la determinación arder en su pecho. Debemos seguirlo hasta el final, pero la figura oscura sonrió condescendientemente, una sonrisa que encendía un miedo ancestral en ellos. ¿Listos para revivir lo que han olvidado? Y así, mientras la oscuridad avanzaba, la decisión se cernía sobre ellos como una espada de doble filo. Lo que descubrieran podría liberarlos o condenarlos a un oscuro destino. Con cada paso que daban hacia la sombra, la única pregunta que los acechaba era, ¿estarán listos para aceptar la verdad de su pasado? Con cada paso que daban, la figura oscura pareció cobrar vida, sus contornos vibrando como si la misma esencia del aula la alimentara. José y Ana se aferraban a la esperanza, aunque la incertidumbre retumbara en sus corazones. Tomás, murmuró Ana, su voz entrecortada por el miedo. ¿Dónde estás? Poco a poco, la sombra empezó a revelar su verdadero rostro, un laberinto de memorias, fragmentos de risas y gritos ahogados, como si el propio aula hubiera sido testigo de un pasado sin resolver. José tragó saliva, dándose cuenta de que la verdad no siempre se presenta como un alivio. No podemos retroceder, repitió, apretando los puños mientras la figura se acercaba. De pronto, como un eco distante, una risa resonó desde el fondo de la habitación. Era burlona, distante y llena de desesperación. José sintió que se le helaba la sangre. Esa voz era la misma que lo había seguido en sus peores pesadillas. ¿Es Tomás quien ríe?, preguntó Ana, sus ojos reflejando la angustia. Pero José no pudo responder. Todo lo que pudo ver era el brillo de los ojos oscuros del espectro que ahora se acercaba, a cada paso desnudando sus peores miedos. Recuerden, niños, dijo con una voz suave que parecía ser más un susurro del viento que palabras humanas. Todo lo que han ocultado, todo lo que han evitado, será encarado aquí. ¿Acaso creen que pueden escapar de lo que son? Las paredes empezaron a vibrar, cada ladrillo pulsando con la misma energía de desasosiego que brotaba de ellos. Ana se acercó a José, entrelazando sus dedos en un gesto de unidad. No podemos permitir que esto nos consuma, dijo, su voz firme a pesar del miedo que la mantenía alerta. Tomás, gritó José, con la convicción de que su amigo podría escuchar. La risa cesó abruptamente, como si una tela de silencio se hubiera despegado. Hubo un momento de calma, un susurro casi imperceptible donde el aire pesado dejó de asfixiarlos. Y luego, un grito desgarrador resonó desde la esquina oscura. El eco se transformó en un lamento, un llamado desesperado que llenó el aula. Era inconfundible, era Tomás. «Ayúdenme», pedía. José sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Tomás, aguanta», respondió. Pero era la figura, desdoblándose en sombras, quien llenó el aula con su presencia. No se equivoquen. Aquello que buscan nunca ha estado perdido. Solo en la oscuridad de su verdad reside el poder de liberarse. La luz comenzó a traspasar la oscuridad, dibujando contornos sobre los rostros ansiosos de José y Ana. Las sombras en el aula parecieron arrojarse hacia atrás, como si temieran el despertar de una verdad que no querían enfrentar. La elección es suya, continuó la figura, su voz resonando con la certeza de un destino inescapable. Podemos desentrañar lo que hemos enterrado o permitir que el miedo decida por nosotros. Las palabras flotaban en el aire, quebrando la atmósfera densa, y José sintió una ola de determinación surgir en su interior. ¿Estamos listos para enfrentar lo que somos, Ana?, preguntó sin desviar la mirada de la sombra soñadora.
En ese instante, una figura delgada emergió del oscuro rincón, con una mirada compasiva, completamente ajena al terror que los envolvía. La respiración de José se detuvo, no era solo Tomás. Era el eco de todos los recuerdos que habían intentado olvidar. La figura se plantó frente a ellos, la risa vacía ya transformada en una mirada de tristeza pura. El final empieza ahora. Y mientras el aula se iluminaba, el grito de Tomás invadió el espacio, no como un lamento, sino como un rayo de realidad que atravesaba la oscuridad. Aquellos instantes se convirtieron en un preludio aterrador para lo que realmente estaban a punto de descubrir. ¿Podrían soportar el peso del pasado mientras la sombra se acercaba aún más, dispuesta a desvelar secretos que debían permanecer enterrados? La figura se acercó lentamente, cada uno de sus pasos resonando como un tambor en el corazón de José y Ana. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de terror y anticipación que ahogaba cualquier otro pensamiento. ¿Quién eres?, preguntó Ana, su voz temblando, pero con un destello de valentía. La sombra sonrió, una expresión que parecía desbordar tristeza y lucidez. Soy la voz de lo que han olvidado. Aquí, en esta aula, han creado muros de silencio, pero hoy se derrumbarán. Las paredes crujieron como si la misma aula reconociera la verdad que estaba por revelarse. Tomás, gritó José nuevamente, sintiendo su propia voz desgarrarse, como si clamar por su amigo pudiera rescatarle de la oscuridad. Responde. Pero el eco de su grito se perdió en un mar de risas, ahora más inconfundibles, un coro de voces que parecían burlarse de su desesperación. Esas risas son los recuerdos que intentan salir a la luz. Recuerdos que llevan años encerrados, explicó la figura, acercándose aún más. Universos de dolor y culpa compartidos entre vosotros. Pero no hay salida sin confrontar lo que escondéis. José sintió que su pecho se apretaba, las palabras golpearon su mente como un martillo en la fragilidad del cristal. La sombra dejó escapar una risa suave, casi comprensiva. No hay pena en el reconocimiento. Es liberador. Pero ustedes, ¿tienen el valor para hacerlo? Sigue hablando, desafió Ana, su valentía renaciendo ante la oscuridad. Queremos saber. Lo han sentido, dijo la sombra, sus ojos resplandeciendo con una luz propia. Ese nudo en la garganta, esa sensación de huir. Tomás está aquí porque ustedes lo han llamado. Vuestra angustia lo ha traído de vuelta. Fue entonces que el aula empezó a vibrar de nuevo. Un compás agudo surgió de las sombras, resonando en sus mentes y desnudando recuerdos que creían perdidos. José vio imágenes nubladas, risas desvaneciéndose, un juego de escondidas, el momento en que perdieron a Tomás. Fue un instante, cruel y doloroso que revivió la culpa latente. ¿Se dan cuenta? Ustedes han estado huyendo, tratando de olvidar, pero el olvido es una prisión, susurró la figura. El único camino hacia la redención es a través del dolor. No puedo. No puedo verlo. Gritó José, su voz desesperada resonando en la sala. No puedo enfrentar lo que sucedió, lo que hice. Y es por eso que el ciclo persiste, explicó la figura, envolviendo todo el aula en una luz casi divina. La liberación no será fácil, pero enfrentar el pasado es el precio a pagar por el presente. ¿Están listos para pagar ese precio? El aire se volvió denso y frío, como si una tormenta se acercara. Las sombras comenzaron a retorcerse y a entrelazarse, creando formas indistintas que parecían susurrar las respuestas que José y Ana nunca se atrevieron a buscar. Tomás. Fue un grito cargado de angustia, de amor y arrepentimiento. José lo lanzó al aire, como una flecha al vacío, pero, en vez de respuesta, la figura oscura se inclinó hacia él, su mirada más penetrante que nunca. Cada esencia de tristeza que guardan se despliega aquí, en su centro. Un sacrificio está por hacerse. La sonrisa de la sombra parecía más amplia, como si la eternidad misma hubiera conocido su dolor. Porque de la ruina puede surgir esperanza, pero primero, deben ejercitar la verdad. Y en ese instante, una sombra emergente se proyectó sobre la pared, la imagen de un niño pequeño sonriendo. Era Tomás. Ayúdame. Resonó la voz en el aire, arrastrando a José y Ana hacia el abismo de su propia inseguridad.
¿Podrían liberarse de sus cadenas al enfrentar lo que una vez los unió y los separó de esa manera tan irreversible? La figura sonrió, como si conociera un secreto que ellos todavía no podían vislumbrar. El tiempo se detuvo y un silencio sepulcral inundó el aula. Todo lo que sabían estaba a punto de cambiar, y el costo de la verdad les pesaba como una losa. Lo único que había que decidir era si darían ese paso al frente o se hundirían nuevamente en la oscuridad de su memoria. El silencio se volvió un océano donde el miedo nadaba. José sintió como la figura oscura se erguía frente a ellos, el halo de su ser sugiere un poder que se percibía en la piel como un escalofrío. La imagen de Tomás seguía danzando en las paredes, su risa como un eco lejano que rogaba ser oído. José cerró los ojos un momento, intentando escapar de aquella prisión de recuerdos. Pero cuando los volvió a abrir, la sala se había transformado, las sombras habían tomado vida, ondulando como serpientes en busca de algo que devorar. José se aferró a Ana, sintiendo como su mano temblaba, tanto como la suya. No podemos quedarnos aquí, susurró, pero su voz se desvaneció entre susurros inquietantes que llenaban el aula. Escúchenme, dijo la figura, su voz resonando ahora con fuerza, casi como un trueno. Tomás no es el único que está en la penumbra. Cada uno de ustedes guarda sombras propias. Enfrentar a Tomás es solo el comienzo. ¿Pueden ver el sacrificio que tienen que hacer? Ana respiró entrecortadamente, sintiendo que el aire se espese entre sus pulmones. ¿Qué sacrificio?, preguntó, su miedo convirtiéndose en desafío. El de la verdad. La verdad que les ha sido robada por su propia negación, contestó la sombra, extendiendo una mano que parecía desmaterializarse a medida que se acercaba. Aquello que temen es el único medio para liberarse. Pero es un camino lleno de riesgos. Deben elegir, ¿va a ser el resto de sus vidas huyendo, o enfrentar lo que está delante de ustedes? Las risas de los recuerdos comenzaron a mezclarse con gemidos de dolor, llevando a José de nuevo a aquella tarde fatídica. El día de la tragedia. La angustia golpeaba como un tambor en su pecho, la culpa lo sofocaba. No puedo hacerlo, murmuró, persuadido de que mirar atrás lo consumiría. Entonces, el aula se iluminó repentinamente con un brillo blanquecino, como si el mismo sol reclamara su lugar. La figura oscura se volvió más nítida, revelando rasgos familiares, una mirada que José había visto alguna vez en su vida. ¿Un rostro familiar, su madre? ¿Es ella?, pensó, confundido. Pero su mente luchaba mientras las sombras giraban más intensamente. Dígalo, José. Su voz es la clave, insistió la sombra, ahora casi exigente. La voz que han silenciado. ¿Qué le sucedió a Tomás? ¿Qué rol jugaste tú? Ana, viendo cómo la agitación dominaba a José, dio un paso adelante. Debemos hacer esto. Tomás necesita que lo enfrentemos. Nosotros necesitamos esto, le dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Detrás del dolor está la sanación. Las palabras de Ana calaron profundamente en el corazón de José. Sus recuerdos comenzaron a fusionarse, revelando un doloroso encuentro que había enterrado. Recordó el grito desesperado de Tomás, un momento que nunca había podido olvidar, pero que había sido demasiado doloroso para revivir. Una sombra de traición se reflejó en sus pensamientos. Fue mi culpa, yo no hice nada. Esa verdad puede ser transformadora, murmuró la sombra, buscando en los ojos de ambos. Pero debe ser dicha. ¿Están preparados para abrazar esa realidad? Mientras el aula se oscurecía nuevamente, el rostro de Tomás aparecía, más intenso, reclamando su atención. José sintió el impulso de correr, de escapar, pero el anhelo de liberarse de sus cadenas era más fuerte. Ayúdame. Resonó la voz de Tomás una vez más, atravesando la bruma de sus pensamientos. De repente, el aire se tornó denso y frío, y la figura oscura se expandió, invadiendo todo el espacio alrededor de ellos. Recuerden, la verdad quema, pero también purifica. ¿Están listos a dar ese paso entre el fuego? Con cada latido de su corazón, el aula se llenó de sonidos ensordecedores, como un clamor lejano que invocaba el pasado. La siguiente decisión no solo definiría su futuro, sino que también podría traer de vuelta a quien había quedado atrapado en la sombra. ¿Lo haremos?
Preguntó Ana, mirando a José, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. ¿Podemos enfrentarlo? Tomás, lo siento. Respondió José, sintiendo como sus lágrimas comenzaban a caer, su corazón ardiendo en una lucha interna que apenas comenzaba. Y entonces la figura murmuró con un eco que resonó a lo largo de la eternidad: la verdad les verá a ustedes, pero podrán soportarla. El aire se tornó más helado, las luces comenzaron a fluctuar y el temor se palpaba, presagiando lo que estaba por venir. El momento culminante se acercaba y con él, la revelación que podría cambiarlo todo. ¿Podrían encontrar la redención en medio de su tragedia? El silencio se rompió con un grito desgarrador que provenía de alguna parte de la oscuridad, llenando el aula de un eco escalofriante. José sintió que su piel se erizaba, incapaz de discernir si era el grito de Tomás reclamando justicia o si era un lamento de su propia conciencia atormentada. El aire, ahora casi tangible, apretaba su pecho como una garra fría. Ana, no sé si estoy listo, balbuceó, sus ojos inquietos buscando consuelo en los de ella. Cada palabra que pronunciaba parecía ser devorada por las sombras, llevándose un pedazo de su valor. No tenemos otra opción, José. No podemos permitir que estas sombras ganen. Tomás, él necesita que enfrentemos lo que hicimos. Lo que tú hiciste. Su voz le resonaba fuerte y clara, pero también dulcemente desesperada. La figura oscura, como un rey de una dimensión desconocida, los observaba con una intensidad que parecía leer sus almas. La negación es el mayor enemigo. La verdad se desata igual que el fuego, volcánica y devastadora, pero también puede traer la sanación que tanto ansían, dijo, acercando sus manos como si quisieran atraparlos en un abrazo sombrío. José sintió que su mente retrocedía a aquellos momentos que había tratado de olvidar, de enterrar en lo más profundo. La última vez que había visto a Tomás, su amigo le suplicaba ayuda, su voz quebrada como cristal. Fui un cobarde, se dio cuenta en un susurro, el peso de la culpa lo envolvía como un manto pesado. Piénsalo, José. Tomás quiere que hables. Que le des voz. Esto es más que un sacrificio, es la única forma de permitir que su alma encuentre paz, insistió Ana, sus ojos brillando con un fuego que despertó algo dentro de él. El aula comenzó a temblar. La sombra en la figura se trazaba en formas grotescas, como bestias enojadas ansiosas por ser liberadas. Murmullos llenaban el espacio, cada susurro destilando el miedo a la verdad. José sintió una ola de determinación surgir, por encima de los temores que lo habían mantenido atrapado. Tomás, comenzó, su voz temblaba como una hoja en el viento. Lo siento. Te fallé. Nunca debí. La figura oscura se inclinó, su esencia parecía absorber cada palabra, cada emoción fluyendo como una corriente, resonando entre las paredes. El rostro de Tomás apareció un instante en la penumbra, su expresión entre la tristeza y el perdón. Era como si la verdad esperara ser liberada, impaciente por surgir. Aguanta, José. Tienes que hacerlo. Aquí y ahora, apremió Ana, su mano apretando la de él con fuerza. La sala adquirió un resplandor tenue, como si la luz tratara de abrirse paso entre los muros de su miedo. Pero el sonido del viento aullando se volvía cada vez más fuerte, como un lamento colectivo del pasado. ¿Qué más necesitas? La verdad se encuentra en el dolor que guardamos, dijo la sombra, su voz trayendo consigo un desasosiego palpable. ¿Cuántas víctimas más serán necesarias para que se haga justicia? Las palabras lo golpearon como un puñetazo, recordaban a un niño ahogado en lágrimas, esperando ayuda en las profundidades de su propia desesperanza. José respingó, el dolor incumbía a su pecho como un grillete que necesitaba ser roto. Te prometí que estaría a tu lado, Tomás. Te fallé cuando más me necesitabas. Su declaración resonó con fuerza y, en ese momento, los ecos de las risas y lamentos se combinaron en un grito que parecía atravesar el espacio, reclamando atención. La figura oscura se expandió, el aula temblando con la intensidad de lo que estaba a punto de suceder. El camino hacia la redención está pavimentado por la verdad, y ustedes son los encargados de dar ese paso, sentenció. Y en ese momento, la luz estalló con una fuerza inusitada, iluminando cada rincón de la sala. De repente, el ambiente cambió, y los murmullos comenzaron a aclararse. José,
mirando a Ana, se dio cuenta de que la verdad no solo podía liberar a Tomás, también podía traer la claridad que tanto anhelaba. Ahora o nunca. Susurró ella, apretando su mano, una chispa de valentía encendiéndose entre ellos. Ahora. Exclamó José, sintiendo una oleada de energía atravesar su ser. Estaba listo para desatar la verdad, por él, por Ana y por Tomás, y entonces, mientras la luz parecía colisionar con las sombras, una risa burlona surgió del fondo, resonando como un eco lejano del pasado. ¿Creen que podrán enfrentarme? La verdad tiene un precio. La risa se desvaneció, dejando solo un silencio abrumador que prometía más de lo que estaba a punto de ser revelado. José sintió que el aire se impregnaba de una pesadez ominosa. ¿Estaban realmente listos para el precio que debían pagar? La respuesta quedaba suspendida en el aire, como un hilo delicado que podía cortarse en cualquier momento. El aula, ahora bañada en una luz casi celestial, temblaba como si el mismo espacio se conjurara para liberar el peso de sus secretos. José y Ana se miraron, una chispa de determinación fusionando sus miedos en algo más grande. Habían llegado al clímax de su horrorosa travesía, y el eco de la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Tomás», gritó José, su voz llenando cada rincón oscuro. «Te prometo que no nos rendiremos». Las palabras resonaron con fuerza, como un mantra que desafiaba las sombras que aún danzaban en la habitación. La figura oscura, un guardián de memorias olvidadas, se mantuvo en la penumbra, observando, la risa burlona se desvaneció, y en su lugar, un pesado silencio se adueñó del aula. El aire se llenó de una tensión palpable. Era como un hilo muy delicado entre la esperanza y el miedo, un trueno a punto de estallar. Ana, sintiendo la presión en su pecho, se acercó a José, tomando su mano con fuerza. «Tenemos que hacerlo juntos. No importa el precio, esto es por Tomás», dijo, su voz resonando clara y fuerte, desafiando a la oscuridad. José asintió, la determinación iluminando su rostro. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «¿Cuál es el sacrificio?». La figura oscura se transformó lentamente, revelando un semblante que, aunque etéreo, llevaba un aire familiar. «La verdad. La verdad que han ocultado y que ahora debe revelarse», susurró, su voz como un viento que arrastra hojas secas. «Así como enfrentaron la oscuridad, deberán enfrentarse a su propia luz». El aula se convirtió en un recuerdo envolvente, imágenes de risas y momentos compartidos, mezclados con el eco de una tragedia que había sido silenciada. José sintió una punzada en el pecho, sabiendo que cada rayo de luz tenía su sombra. «Nunca debí dejar que esto pasara», murmuró, sintiendo que la culpa lo abrazaba. «Fue un accidente, José». «Un error que nos persigue», repitió Ana, intentando calmar sus tormentos. «Pero no podemos seguir sintiendo culpa por algo que no podíamos controlar. Nos vincula, pero también nos ahoga». Tomás se hizo presente en sus recuerdos, su rostro risueño ahora ensombrecido por la tragedia. «Estamos aquí por ti, Tomás. Saldremos con la verdad de lo que pasó», prometió José, sintiendo que cada palabra lo liberaba de su carga. «Eso es», dijo la figura oscura, asintiendo. «Abraza la verdad y no permitas que el miedo la oculte. Cada lágrima que no lloraste, cada palabra que no dijiste, puede ser un paso hacia tu liberación». «Es hora de romper el ciclo», dijo Ana, su voz enérgica, su latido un tambor que marcaba el ritmo de su compromiso. «Di lo que sientes», retoma el día que te ahogó. Sintiéndose desbordado por la emoción de sus palabras, José asintió, preparándose. «Tomás, si me escuchas el día que te perdí, parte de mí murió contigo. Debí estar allí. Sabía que estabas en peligro, pero fui cobarde. Me dejé vencer por el miedo y nunca te ayudé». En su mente, el recuerdo se iluminó con claridad. La figura oscura se acercó un paso más, alimentada por el dolor y la verdad. «Tu voz es la llave, José. El corazón habla y la luz se abre cuando se enfrenta a la oscuridad. Deja que la verdad lo saque a la luz». Ayudado por ese empuje intangible, José sintió como si una carga se aligerara de su pecho. «Tomás, perdóname. No fui un buen amigo.
A veces, desearía poder cambiar lo que pasó, pero ahora sé que no puedo. ¿Puedes perdonarme? Por favor, sé que hemos creado muros que no deberían estar. Es tiempo de que nos libremos. De repente, hubo un estallido de luz. La figura oscura brilló intensamente y la luz pareció atravesar cada rincón del aula. En un instante, las sombras temblaron. José pudo ver las siluetas de todos los que habían estado atrapados, sus rostros bañados en tristeza pero también en alivio. José, Ana, resonó la voz de Tomás, calma y presentando un eco de perdón. Era como si el universo hubiera suspendido el tiempo. Siempre supe que en algún momento lo enfrentarías. Lo siento, Tomás, te fallé, repitió. José, sintiendo el peso de las lágrimas resbalando por su cara. Deja ir el pasado, mi amigo, dijo Tomás, su voz tan clara como el cristal. Esa sombra puede liberarte, pero solo si aprendes a perdonarte. José absorbió esas palabras, su corazón latiendo con una claridad renovada. Ana le apretó la mano, y aunque el horror de la oscuridad aún permanecía, era como si un arco iris se abriera en su interior, una promesa de luz tras la tormenta. La figura oscura se fue desvaneciendo, dejando solo el eco de su voz: la verdad les ha liberado. Ahora, al regresar, su luz brilla más fuerte. Y así, entraron de nuevo al aula, dejando atrás la sombra que había consumido tanto tiempo. Sintiéndose aliviados, con lágrimas en los ojos pero también una nueva esperanza, sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La clase de vida les había enseñado que la luz siempre vence a la oscuridad si uno tiene valor de enfrentar todo lo que se oculta detrás de ella. En ese instante, su viaje a lo desconocido dio paso a un nuevo capítulo, donde la amistad, el perdón y la verdad se llenaban de significado. Con una sonrisa repetida, tomaron aire fresco y miraron hacia el futuro, hacia lo que les esperaba. El pasado ya no definiría su camino. Era el momento de renacer, y estaban preparados. Ahora, la verdadera pregunta es: ¿tú también estás listo para enfrentar tus sombras y hallar tu luz? Si disfrutaste de esta historia, necesitas suscribirte ahora y ser parte de nuestra comunidad. Dale like para alimentar el algoritmo y no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Déjanos un comentario con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.